Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 14. Un poco de ayuda. El símbolo de la paz había hecho su dramática entrada para salvar a los estudiantes de la amenaza de estos villanos. Todos los estudiantes que estaban en la entrada se sentían como si su ángel guardián acabara de llegar. Asido y Uraraka tenían lágrimas en los ojos, mientras que los otros estudiantes, Sato, Shoji y Zero, tenían amplias sonrisas en sus rostros. Tenía la persistente sensación de que algo andaba mal cuando Aizawa y 13 no respondían a mis llamadas, así que corrí a ver qué estaba pasando. Me encontré con el joven Irida, quien me informó de los villanos a los que te estabas enfrentando. Mientras el héroe número 1 se dirigía al final de la escalera, su mandíbula se tensó. Toshinori no podía creer que todo esto hubiera sucedido mientras él estaba descansando en la sala de profesores. Imaginar qué tipo de miedo estaban sintiendo todos estos niños, siendo obligados a luchar contra estos villanos solos, y ver a sus colegas tan gravemente heridos, lo enfermaba. En este punto, lo máximo que podía hacer era asegurarles a todos que todo estaría bien y que estaría allí para ellos. Ese era su deber como símbolo de la paz. No tengan miedo, estudiantes, aseguró Olmig, quitándose la corbata y tirando su chaqueta al suelo, porque estoy aquí. Desde el campo de batalla, Shigaraki tomó nota de la llegada del héroe número 1 por fin, después de toda esta espera y esta demora con el mocoso de pelo de tazón. Así que el heroico pedazo de basura aparece por fin en la puerta. Por casualidad, algunos de los villanos que habían sido eliminados por Aizawa estaban empezando a recuperar la cordura y vieron que el símbolo de la paz, su objetivo, había venido a impartir justicia. Algunos de los villanos estaban aterrorizados, una reacción esperada al encontrarse cara a cara con el héroe más poderoso del planeta y saber que es su enemigo. Es realmente All Might, dijo uno de los villanos, es incluso más grande de lo que imaginaba. Nunca lo había visto en persona antes. Uno de los villanos se burló del miedo que mostraban sus camaradas e intentó que se concentraran en derribarlo. Dejen de hablar, idiotas. Si atacamos todos juntos, ¿podemos? Antes de que el villano tuviera la oportunidad de terminar su oración, el símbolo de la paz ya había atravesado la distancia entre ellos. Dejó inconscientes a todos y cada uno de los villanos con golpes únicos y calculados en el cuello, formando ligeras ráfagas de viento debido a su velocidad. Luego, rápidamente aceleró sobre el Esper, quien se sorprendió de lo rápido que el héroe pudo derrotar a todos esos villanos, pero a diferencia de todos los demás, los ojos de Mod pudieron seguir el ritmo de la velocidad de All Might. Shigaraki se quedó sorprendido por las notables habilidades del héroe número 1, ya que sus ojos habían estado en su forma, pero ni una sola vez vislumbró sus movimientos. Aún así, no sonó ninguna alarma para él. Es rápido, mucho más rápido de lo que podría seguirle la pista. Aún así, no es tan rápido como pensaba. No tan rápido como solía ser. Entonces es verdad. El villano sintió un vértigo momentáneo y sus labios se abrieron para formar una sonrisa sádica. All Might se está debilitando. All Might. Lo lograste. El adolescente de ojos verdes se sintió aliviado al ver que el símbolo de la paz había llegado a su rescate y corrió a su lado, notando también que su amigo parecía estar bien. ¿Y Kageyama, has logrado defenderte a esa cosa? Dijo el estudiante, señalando a la corpulenta criatura que miraba fijamente a los tres. Mi gorrilla, ¿por qué regresaste? Shigeo sintió que el preocupante peso volvía a recaer sobre sus hombros cuando vio que su amigo había regresado. Quería volver y ayudarte.
Pero no podía dejar que pelearas con esa cosa tú solo. Muy noble tu decisión, mi gorilla, pero debes regresar con tus compañeros. Tú también, Kageyama. Espera, All Might. Puedo acabar con el Nomu yo solo. El adolescente Esper no encontró la necesidad de que el símbolo de la paz se uniera a la batalla, creyendo que tal intervención era innecesaria. Si bien el oponente diseñado biológicamente era bastante poderoso y sus habilidades eran molestas, ahora que Mob entendía cómo funcionaban y las había visto en acción, estaba seguro de que no le llevaría mucho más tiempo acabar con la criatura, usar sus poderes psíquicos para causar un daño más significativo a su cuerpo y usarlos de formas un poco más violentas. No. Te felicito por haber mantenido a raya a este monstruo tú mismo, pero ahora me encargaré de esta amenaza. Después de escuchar los comentarios de los dos estudiantes, se hizo evidente para el héroe que la gran criatura negra era la mayor amenaza. Cualquiera que pudiera poner a Kageyama bajo presión era definitivamente alguien de quien All Might debía encargarse, por eso el símbolo de la paz decidió que él era su primer objetivo. Luego, centraría su atención en los otros dos villanos restantes. Acabaré contigo rápidamente, grandulón. Espera, All Might. Necesito decirte, Toshinori corrió hacia el gnomo antes de que el Esper pudiera terminar su discurso y preparó uno de sus super movimientos cruzando ambos brazos. Carolina Smash. El héroe realizó un corte cruzado descendente en el pecho del monstruo, la fuerza de su ataque hizo que el agua detrás de él saliera de borbotones. El gnomo miró hacia su pecho, esperando que el ataque hubiera hecho más daño, pero luego miró al héroe, cuyo rostro se retorció por la sorpresa al ver cómo el monstruo recibió su ataque tan rápidamente. ¿Qué? La criatura bioingeniera intentó agarrar a All Might, pero el héroe se agachó y contraatacó con un fuerte golpe hacia adelante en el estómago de la criatura. Una vez más, el gnomo no se vio afectado en absoluto por el puñetazo de Toshinori y se vio obligado a tomar medidas más evasivas contra los golpes de la criatura. Estos golpes no tienen ningún efecto. El gnomo tiene capacidad de absorción de impactos, All Might. Gritó Mob. Eso es lo que te estaba diciendo antes. No solo eso, sino que tiene habilidades regenerativas que le permiten regenerar sus extremidades en segundos. Mientras que el héroe número 1 estaba pasando por un momento difícil con el gnomo, el villano aún no estaba seguro de su victoria. A pesar de que el gnomo fue diseñado para matar a All Might, si Kageyama estaba trabajando con All Might, no podía garantizar que la creación biológica pudiera resistir. Dios, este idiota había dejado un agujero en sus planes. Ahora que su objetivo principal había llegado, todo lo que estaba haciendo el chico era interponerse en el camino. Kurohiri, saca al mocoso psíquico de aquí. El villano de humo hizo lo que Tomura le indicó y comenzó a formar un portal alrededor del Esper. Sin embargo, a diferencia de antes, cuando no estaba preparado para el ataque del villano y no podía reaccionar correctamente, el Esper vio rápidamente que la niebla negra comenzaba a formarse debajo de él y esquivó rápidamente. Kurohiri intentó crear múltiples agujeros para que Mob entrara en ellos, pero el Esper era demasiado rápido, demasiado móvil para que el villano lo atrapara, flotando en el aire para maniobrar más fácilmente contra sus portales. Al ver cómo se desarrollaba esto, mi gorilla se sorprendió por la facilidad con la que su amigo manejaba los ataques del villano de humo. Parecía que esto era muy fácil para él. Como último recurso, Kurohiri envió grandes corrientes de su cuerpo hacia Mob como un río negro embravecido, pero lamentablemente para el villano, el Esper erigió una barrera para protegerse del ataque del enemigo. Desafortunadamente, como Kurohiri necesitaba hacer un contacto significativo con su enemigo para teletransportarlo, no pudo obligarlo a salir del campo de batalla. No puedo derribarlo, Shigaraki. Es demasiado rápido y tiene muchos movimientos. Maldita sea, este estudiante de pelo redondo estaba demostrando ser cada vez más problemático de lo que jamás había imaginado. Podía igualar fácilmente todo lo que Tomura y sus tropas de ases le lanzaban. Pero, honestamente, Tomura no conocía otra forma en que el Esper pudiera empeorar las cosas. Mientras Kurohiri intentaba enfrentarse a Kageyama, All Might ideó una nueva estrategia para enfrentarse al Nomu. Entonces, ¿tienes absorción de impactos? Creo que tengo algo que funcionará en tu contra. All Might maniobró alrededor de la criatura biológicamente diseñada y envolvió sus brazos alrededor del pecho del Nomu. Luego, el héroe realizó un suplex, levantando a la bestia por encima de él usando su propio impulso y golpeando su cabeza contra el suelo. La fuerza creó una onda de choque que envió a los dos adolescentes espectadores unos metros hacia atrás.
Una vez que el humo se disipó, reveló las piernas del gnomo sobresaliendo en el aire mientras que el resto de su cuerpo estaba enterrado debajo del concreto. Si Kurohiri no hubiera estado ocupado con Shigeo, habría creado un portal directamente debajo del símbolo de la paz para darle a Nomu una oportunidad para atacar a All Might. Aún así, lamentablemente, el villano perdió esa oportunidad. Bueno, el héroe número 1 no consiguió exactamente su victoria. Supuso que mantenerlo atado sería suficiente para derribarlo, pero había subestimado la fuerza de Nomu. Para un ser tan fuerte como All Might, estar enterrado en cemento era lo mismo que estar enterrado en la arena. El monstruo se liberó rápidamente del agarre del héroe y del cemento, lo que le hizo volver a ponerse de pie. El gnomo respondió con un sólido golpe de derecha, que el héroe apenas pudo bloquear con el codo. Desafortunadamente, el puñetazo tenía el mismo poder fantástico y las mismas ondas de choque que uno de los puñetazos de All Might, y el héroe fue enviado hacia atrás decenas de metros. Intentó clavar los pies en el suelo para detener su velocidad, pero ni siquiera eso fue suficiente para controlar el contragolpe. El símbolo de la paz fue lanzado hacia Kageyama y Midoriya, y el Esper rápidamente usó su telequinesis para detener su veloz aproximación hasta que estuvo a solo unos centímetros frente a ellos. Mob inmediatamente comenzó a sentir una sensación interna de pánico. Había sentido cuán poderosos eran los golpes del gnomo, y no eran algo que se pudiera tomar a la ligera. All Might, los dos estudiantes hicieron una mueca cuando vieron al héroe número 1 respirando con dificultad. El puñetazo del gnomo había arrancado las mangas de la camisa del profesor, y había algunos ligeros moretones en los antebrazos de All Might. Incluso un solo puñetazo del gnomo fue suficiente para alborotar a All Might. Sus muecas empeoraron cuando vieron al símbolo de la paz tosiendo un pequeño rastro de sangre. Así es. All Might ya estaba en su límite. Por eso no había venido a clase hoy. Ya había gastado todo su tiempo haciendo el trabajo de héroe. En este punto, estaba funcionando con los humos. El criminal de pelo azul se rió entre dientes cuando vio cómo el símbolo de la paz se tambaleaba, obligado a retroceder de un solo golpe del gnomo. Así que intentaste enterrarlo en el concreto, All Might. Buen intento, pero no es tan fuerte como tú, como ahora lo sabes dolorosamente. No puedes hacer esto, afirmó Mo, es demasiado fuerte para ti. El aura del Esper se iluminó a su alrededor y Shigaraki sintió que su cuerpo se tensaba. Sin embargo, todavía había rabia en él. Aunque no era tan intensa como antes en la pelea con el gnomo, todavía era más que suficiente para acabar con la criatura para siempre. ¿Me enfrentaré a él solo? Absolutamente no. Aunque el psíquico pudiera haber sido capaz de derrotar a esta bestia, no era algo que All Might quisiera delegarle. Era un alma gentil a quien no le gustaba usar sus poderes para lastimar a los demás. Por mucho que pudiera evitarlo, el símbolo de la paz no permitiría que Mod peleara con villanos como este. Entonces, el héroe intentó llenar de confianza al psíquico y le mostró un signo de paz. ¿No tienes fe en mí, Kageyama? El Esper no estaba preparado para la pregunta del héroe y se quedó en silencio por un segundo. Dudaba de las habilidades de All Might. ¿Era justo que el Esper cuestionara al hombre que había estado allí para ayudarlo y guiarlo durante los últimos 10 meses? Él era el héroe número 1, después de todo. Sabía su poder, de lo que era capaz. Su clase de historia en línea repasó el ascenso de All Might al estrellato y cómo impactó en la historia de Japón, y también vio algunos vídeos del héroe en acción. Entonces no era como si fuera un simple luchador aficionado. Su enojo no se comparaba con su respeto y aprecio hacia el héroe número 1. Tras el shock inicial que le produjo la pregunta, Mob le sonrió al héroe número 1. Por supuesto que sí, All Might. Sin embargo, la expresión del Esper rápidamente volvió a un tono serio. Pero creo que necesitarás un poco de ayuda. Toshinori e Izuku levantaron las cejas confundidos cuando vieron a Shigeo levantar su mano mientras su aura arcoíris brillaba más. Muy rápidamente, el héroe número 1 comenzó a ser envuelto en esta aura arcoíris. Ahora All Might entendía lo que el Esper estaba haciendo. Dándole su energía. Por supuesto. All Might había estado tan concentrado en cuidar al gnomo que se había olvidado por completo de esta faceta de las habilidades de Kageyama. Pero lo que All Might estaba sintiendo era mucho más de lo que esperaba. Shigeo no le estaba dando solo una pequeña porción de su energía. Estaba vertiendo todo su poder psíquico en el símbolo de la paz. Solo había dos Espers capaces de dar y tomar energía de otros. Shigeo y Toichiro, ambos poseían una increíble cantidad de energía psíquica.
Para Toichiro, incluso una pequeña porción de su poder era suficiente para convertir a sus 600 soldados ordinarios en poderosos espers, permitiéndoles derribar edificios mientras trabajaban juntos y aumentar sus habilidades a un nivel no muy lejano al nivel de los Scars. Para Shigeo, la energía que le había dado a su maestro para luchar contra la 7ª división de Claw era suficiente para alimentar a todos los Scars con facilidad. Pero en todos estos casos, la energía psíquica se le dio a gente común sin poderes psíquicos u otros atributos notables. Imagínese lo que sucedería si una cantidad tan grande de energía psíquica se le diera a alguien como Olmig, un héroe cuya fuerza física no tenía rival, que podía golpear con suficiente poder para cambiar el clima y cuyo Kirke era prácticamente imparable. Fue un aumento de poder realmente increíble. La energía psíquica comenzó a llenar al héroe como un río monstruoso. A medida que recorría su cuerpo, filtrándose en todas sus fibras musculares, multiplicó el poder que ya le había otorgado One for All docenas de veces. Toshinori sintió como si le hubieran dado nueva vida. Era como si Olmig fuera una flor marchita y la energía de Kageyama fuera un fertilizante potente, que permitía que la flor floreciera con energía vibrante. Al observar cómo se desarrollaba todo esto desde lejos, los pensamientos de Tomura se esforzaban por comprender lo que creía estar viendo, lo que el Esper le estaba haciendo a Olmig. Fuera lo que fuese, no era bueno para él ni para el Nomu. ¿Qué carajo ha hecho ese mocoso? Kageyama, esto, Olmig soltó una breve y espontánea carcajada, pues pensó que era demasiado bueno para ser verdad. Esto es increíble. El símbolo de la paz apretó ambos puños con emoción. Me siento como si hubiera vuelto a mi apogeo. Pero no, esto es incluso mejor que eso. Pero esta emoción duró muy poco, rápidamente fue reemplazada por un repentino estallido de ira. Olmig reconoció esta furia creciente como un efecto secundario de la transferencia de energía de Mot, habiendo experimentado el mismo cambio de emoción la noche en que Kageyama lloró en sus brazos. Al igual que Aizawa y los otros 3 estudiantes, Olmig se sorprendió por la determinación de luchar contra el Nomu. Sus ojos marrones, que alguna vez fueron dóciles y pacíficos, fueron reemplazados por ojos rojos endurecidos. Sin embargo, lo que lo sorprendió aún más fue la ira que alimentaba al Esper y lo instaba a luchar. Hay muy pocas cosas que te hagan enojar, Kageyama, dijo Olmig. Estos villanos deben ser verdaderamente despreciables si te llevaron a este nivel de ira. Kageyama y Midoriya estaban confundidos por lo que decía el héroe. El Esper aún no había descubierto que la energía que les daba a otros podía afectar su estado emocional en función de las emociones que experimentaba Mot cuando transfirió su poder. El cuerpo del héroe comenzó a temblar con ira. Toshinori decidió usar esa ira como arma, una herramienta afilada que perforaría las defensas del Nomu y lo marcaría como victorioso. Ahora que había alcanzado su máximo potencial, podía emplear su siguiente estrategia mucho más rápido. Antes de que ninguno de los espectadores tuviera tiempo de parpadear, el símbolo de la paz se había puesto frente al Nomu y lo golpeó en el pecho a tal velocidad que incluso el arma de ingeniería biológica no pudo reaccionar. Las ondas de choque y la presión del viento creadas a partir de este golpe fueron mundos más allá de todo lo mostrado antes. Se formó un cráter de docenas de metros de ancho. La fuerza del golpe sacudió todo el Ushju una vez más. El Nomu fue enviado a toda velocidad por el suelo, estrellándose contra una roca cerca de la sección montañosa del Ushju. Los vientos tipo tornado arrastraron a todos a docenas de metros en el aire. Aún así, Mop, habiendo donado prácticamente toda su energía a Olmig, no pudo usar su telequinesis para detenerse a sí mismo o a Midoriya, y los dos cayeron al suelo. Desafortunadamente para Shigeo, aterrizó sobre el pie que el Nomu había dañado, por lo que cuando tocó el suelo, el Esper gritó de dolor, aunque Midoriya no escuchó su grito debido a la alta presión del viento y el sonido de los temblores. Mientras Shigaraki volaba por el aire como un pájaro, el primer pensamiento que cruzó por su mente fue cuánto más rápido se había vuelto el símbolo de la paz. Aunque era difícil determinarlo con precisión, dada la diferencia entre sus velocidades, podía decir que se había producido un aumento sustancial en la velocidad. No solo eso, sino que los golpes de Olmig también se habían vuelto mucho más fuertes. Aún así, no tenía sentido para el villano porque se molestaría en lanzar más golpes después de enterarse de las habilidades del Nomu. ¿No estabas escuchando lo que te dijo ese chico, Olmig? Gritó Tomura, uno de sus poderes es la absorción de impactos. Sí, ¿y qué?
respondió Olmig. Su poder es solo de absorción de impactos, no de anulación, lo que significa que hay un límite de lo que puede soportar, y gracias a Kageyama, solo se necesitará un poco para acabar con tu mascota. Al ver a Olmig causar una cantidad tan grande de destrucción con un solo golpe al gnomo, Midoriya no podía creer el aumento sustancial de energía que el Esper le había dado al héroe. Entonces, si lo que Olmig había dicho antes era cierto, estaba presenciando al héroe número 1 en su mejor momento por primera vez. ¿Qué diablos está pasando aquí? Kageyama y Midoriya se sorprendieron un poco al ver que no eran los únicos estudiantes que habían venido aquí. Quienes llegaron a la escena de la batalla sin heridas fueron Todoroki, Bakugo y Kirishima. Como el Esper había predicho, tanto Bakugo como Kirishima podrían derrotar a los villanos que los habían emboscado sin problemas y habían venido aquí por alguna razón. Hola, chicos. El fanático de cabello verde saludó a sus compañeros de clase para llamar su atención. Olmig está luchando contra un villano. Así que debemos quedarnos atrás. Olmig, los tres estudiantes se giraron para ver de qué estaba hablando Midoriya y, efectivamente, el héroe número 1 estaba golpeando a un monstruo negro gigante. Así que eso es lo que eran esos temblores, exclamó Kirishima, sus labios curvándose en una amplia sonrisa mientras se llenaba de emoción. Los golpes de Olmig pueden sacudir todo el estadio. El símbolo de la paz estaba sumamente confiado en este nuevo poder, tanto que predijo cuántos golpes se necesitarían para terminar esta pelea basándose en la fuerza del Nomu. Muy bien, grandulón, 2 golpes más hasta que llegues a tu límite. 2. Olmig siguió su golpe de izquierda corriendo hacia el monstruo, moviéndose a tal velocidad que parecía como si se estuviera teletransportando, apretó los puños y estrelló a la bestia contra el suelo, creando otro agujero de tamaño monstruoso en el suelo y destruyendo más de la mitad de los árboles en la sección en la que estaban. El ataque del héroe destrozó por completo el suelo de todo el bosque y casi la mitad del suelo de todo el Usk, incluido el lugar donde estaban los 5 estudiantes. Y finalmente, el gnomo estaba hecho un desastre. Su cuerpo, incluso con su super regeneración, no podía curar la tremenda cantidad de daño que Olmig estaba infligiendo a través de múltiples ataques con poco tiempo para regenerarse, y como Olmig dedujo antes, había un límite en la absorción de impactos del gnomo, y ese límite estaba a punto de alcanzarse. Mientras el gnomo flotaba momentáneamente en el aire, el símbolo de la paz apareció ante él, preparando su ataque final. El aura de arco iris cobró vida a su alrededor, el poder psíquico mejoró One for All y aumentó aún más sus músculos. ¡Oh! El gnomo no tuvo ninguna oportunidad. El puñetazo del héroe se estrelló contra el estómago del gnomo y abrió un agujero en el vientre y el pecho del gnomo, que salió disparado hacia el cielo, fuera del estadio como un cometa. La roca debajo de Olmig se fracturó una vez más hasta que el héroe se hundió en un agujero de 10 metros de profundidad. Todos los árboles cercanos fueron destruidos. El puñetazo de Olmig tenía tanta potencia que la presión que creó abrió un agujero en el Usk de decenas y decenas de metros de tamaño que equivalía a casi un lado entero del edificio. La onda expansiva también logró arrancar una buena parte de los árboles fuera del Usk en el camino del puñetazo. Dentro del estadio, mientras que las vibraciones que sentían los estudiantes solo eran perceptibles para ellos, todos y cada uno de los estudiantes y villanos en el estadio fueron derribados por los temblores. La roca fracturada causada por la patada de Olmig se hizo añicos por completo, lo que provocó que las áreas de ejercicio en el costado del Usk donde Olmig estaba luchando se derrumbaran. En todo el campus de la UA y en todos los edificios a pocos kilómetros de la escuela, los civiles podían sentir los temblores causados por el golpe final del héroe y se preguntaban nerviosamente si había algún terremoto que estaba a punto de golpearlos. De vuelta a la entrada de la escuela, todos los estudiantes estaban asombrados y momentáneamente confundidos por lo que acababan de ver. ¿Viste esa cosa que acaba de volar?, preguntó Zero. Creo que fue ese chico del cerebro, respondió Sato. Olmig lo envió volando. Es increíble, comentó Shoji, pensar que alguien posee ese nivel de fuerza. Con igual asombro y con los ojos llenos de lágrimas de admiración, Mineta expresó su total respeto por el héroe número 1. Así es Olmig. Está en un nivel totalmente diferente. Los 5 estudiantes, excepto Kageyama, que acababa de presenciar el poder mostrado por Olmig, sintieron como si fuera la fuerza de un dios. Ese tipo de fuerza bruta, ¿quién hubiera pensado que existía?, dijo Kirishima, ganando un nuevo respeto por el héroe número 1.
Incluso Bakugo, decidido a superar al héroe número 1 y reclamar ese título, estaba asombrado por lo que acababa de presenciar. Imagínense tener el poder de lanzar golpes que pueden destruir edificios con sus ondas de choque. Para los estudiantes, esta fue una clara afirmación de por qué el símbolo de la paz fue coronado con ese título y lo que se necesitaba para ser un héroe profesional. Midoriya también era uno de esos estudiantes desconcertados, mirando la pared destruida como si fuera un milagro, pero sabía la verdad. Esto solo fue posible porque Kageyama le había dado a All Might su energía. El adolescente de cabello verde miró al Esper, cuyos ojos rojos habían regresado a su color marrón estándar y estaba mirando la destrucción con solo una cara ligeramente sorprendida. No fue solo All Might quien salvó el día. Fue Kageyama. ¿Quién sabe cuánta más lucha habría enfrentado el héroe sin él? Al ver que su carta del triunfo salía volando a la distancia y era derrotada en menos de 30 segundos, el líder de los villanos sintió que su cerebro estaba a punto de explotar de furia. Su cuerpo temblaba de ira violenta, sus dientes rechinaban con tanta fuerza que Kurohiri podía oír las estructuras de calcio presionándose unas contra otras, las venas de sus ojos se estaban hinchando y enrojeciendo, y se estaba rascando el cuello con tanta fuerza que sus dedos se estaban manchando de sangre. No, ambos hicieron trampa. Pero el símbolo de la paz aún no estaba terminado, ni mucho menos. Aún tenía suficiente energía de Kageyama para encontrar a los dos villanos restantes y terminar el trabajo que había venido a hacer. Así que saltó al aire para obtener una vista de 360 grados de los alrededores y localizar al líder de los villanos. Shigaraki, debemos huir. Kurohiri entró en pánico al instante, sabiendo que, con el Nomu desaparecido, ninguno de los dos tendría ninguna oportunidad contra All Might. Rápidamente envolvió a Tomura con su cuerpo. El símbolo de la paz vio a los villanos y, usando su inmensa fuerza, creó una presión de viento que lo impulsó hacia Shigaraki y Kurohiri. Pero cuando el héroe número 1 llegó hasta los villanos, solo quedaba una débil brasa del cuerpo negro de Kurohiri, y con eso, la invasión de los villanos finalmente terminó. A varios kilómetros de allí, en un bar abandonado en el interior de una gran ciudad llamada Camino, los únicos dos villanos que habían logrado escapar de las garras de All Might y los otros héroes regresaron sin nada que mostrar por su conquista de Bajai. Todavía temblando de ira y rascándose el cuello, Tomura estaba furioso por cómo las cosas pudieron haber ido tan mal. Todos esos subordinados fueron aniquilados y Nomu fue derrotado. Esto fue un fracaso total y absoluto. El cuerpo del criminal de cabello azul comenzó a temblar aún más y, en un ataque de ira, golpeó la barra con los puños, fracturando la estructura de madera. Y fue todo culpa de ese mocoso. Todo esto fue un fracaso porque ese chico tuvo que intervenir. Entonces, la misión fue un fracaso. Al final de la pared había un televisor con altavoces, aunque la imagen del altavoz no se mostraba en la pantalla. Solo se proyectaban en el televisor las palabras solo sonido. A pesar de haber oído hablar de los fracasos de Tomura, la voz del villano era tranquila y serena, como si esto fuera solo un inconveniente menor. Sin embargo, la voz se interesó en la declaración de Tomura sobre la intervención de un niño. ¿Y quién era el niño que frustró nuestros planes? Maestro, ese niño era muy poderoso. Era una de las personas más fuertes que he conocido. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Su Kirk le dio suficiente fuerza y velocidad para seguir el ritmo de Nomu, rivalizando con All Might. Hablando de Nomu, otra voz, un poco más alta y más impaciente, se escuchó en el intercomunicador, curiosa por saber el motivo de su ausencia. ¿Dónde está? ¿Cómo es que no está contigo? Sí. También me gustaría saber dónde está ahora la criatura que creamos. Kurohiri fue el siguiente en hablar, mirando fijamente su palma mientras lamentaba su fracaso y frustración. All Might lo derrotó. ¿Qué? La segunda voz se sorprendió mucho al escuchar que All Might había derrotado a su creación, a pesar de que fue diseñado a propósito para contrarrestar las habilidades de All Might. No pude localizarlo sin las coordenadas específicas de su ubicación y no tuve tiempo de buscarlo. La segunda voz se hizo más fuerte, compartiendo el mismo tono de decepción que persistía en las palabras de Kurohiri. Esto es una farsa. Y después de todo ese tiempo, lo modificamos para hacerlo tan fuerte como All Might. La primera voz no compartió la misma decepción que la segunda y rápidamente aceptó la situación tal como era. Es una pérdida lamentable, pero supongo que no se puede evitar. Espere, maestro. Hay más sobre ese mocoso psíquico.
Ambas voces permanecieron en silencio, esperando escuchar qué otra información vital tenía Shigaraki para compartir con ellos. Ese mocoso no solo era capaz de igualar a Nomu en fuerza, sino que su don le permitía mover cosas con su mente, volar, protegerse con barreras y, de alguna manera, controlar las plantas. La primera voz se sorprendió por cómo el Kir de alguien podía utilizarse de tantas maneras y de hecho comenzó a preocuparse un poco. ¿Su Kirk tiene tantos usos? Si su maestro se sorprendiera por el tipo de cosas que podía hacer el donde es niño, probablemente se quedaría atónito con lo que tenía que decirle a continuación. Y esa no es la peor parte. La peor parte es que puede dar su energía a los demás, que es exactamente lo que hizo por All Might. Como Shigaraki esperaba, esta revelación logró sorprender tanto a la segunda como a la primera voz, quienes dejaron escapar pequeños jadeos de incredulidad. Así es. Continuó Shigaraki, una vez que ese chico le dio a All Might su energía, solo tomó 3 golpes, dijo el villano, poniendo gran énfasis en el número, para que acabara con el Nomu. ¿Qué? Si bien la primera voz había aceptado sin mayores problemas la primera y sorprendente declaración sobre el destino del Nomu, esta nueva información le sirvió como un golpe duro y dramático. ¿Solo 3 golpes? Preguntó la segunda voz, el tono de su voz sugería que Shigaraki estaba delirando, pues la idea de que su preciada creación pudiera ser eliminada tan rápidamente era inaceptable. Sí. Fue como si ese niño le hubiera dado nueva vida a All Might. Shigaraki apretó los puños, frustrado por la facilidad con la que su plan se había desmoronado una vez que ese niño psíquico había entrado en escena y, más importante aún, el tipo de impacto que este niño tendría en sus planes. Maestro, ¿qué diablos importa si el símbolo de la paz se debilita? Si puede usar a ese niño como su batería para devolverlo a su mejor momento, entonces ¿cómo se supone que mataremos a All Might? La primera voz no respondió, procesando todo lo que acababa de escuchar y formulando su respuesta a este terrible problema. Es una revelación bastante inquietante. Tienes razón. Luchar contra All Might en su mejor momento es imposible, especialmente en mi estado actual. Para derrocar a la sociedad de héroes, hay que acabar con él. Esto convierte a ese niño en la amenaza más importante para nuestros planes. Para cuidar de All Might, también debemos cuidar del niño. Sin embargo, no todo fue en vano. Nos enteramos de la existencia de este niño y podemos prepararnos mejor para el próximo encuentro. Con esto en mente, la primera voz decidió investigar más sobre las capacidades de este niño. ¿Hay algo más en ese niño que usted consideró notable o inusual? Los ojos de Shigaraki se quedaron pegados al techo mientras intentaba recordar lo que el Esper le había demostrado. Entonces, recordó cuando el niño había llegado por primera vez para luchar contra el Nomu y salvar a su maestro. Cuando el Nomu lo atacó por primera vez, atravesó la barrera del mocoso. Pero una vez que se enfadó, Nomu no pudo atravesar sus barreras. Después de eso, tuvo al Nomu contra las cuerdas todo el tiempo. No pudo asestarle un solo golpe después de eso. El niño se detuvo cuando el patético pedazo de basura All Might apareció en escena. Entonces parece que sus poderes funcionan de acuerdo con sus emociones. Son peculiares y terriblemente impredecibles. De todos modos, la primera voz intentó cambiar el foco de la conversación para no desanimar por completo a Shigaraki. Por ahora, tu misión debería ser reunir a más miembros de la élite criminal. Tómate todo el tiempo que necesites. Debo permanecer oculto en las sombras, por lo que tendrás que ser mi rostro. Al hacer esto, te convertirás en un símbolo propio, y la próxima vez que muestres tu rostro al mundo, comprenderán que deben temerte. Los ojos de Shigaraki se abrieron de par en par cuando la voz habló con sinceridad y apoyo. Su maestro estaba depositando su confianza en Tomura, con la esperanza de que continuara con su trabajo mientras él continuaba recuperándose de sus debilitantes heridas. Ahora, si me disculpas, hay algunas cosas que debo discutir con el doctor. Recuerda, esto es solo el comienzo, Tomura. Infundiendo sus últimas palabras de apoyo y esperanza para el futuro, la pantalla del televisor se puso negra. En una habitación separada, lejos de la ciudad, en la cima de un rascacielos muy alto, las dos voces estaban sentadas en una habitación muy oscura, que solo estaba iluminada por varios monitores que mostraban varias infografías y datos diferentes. Conectados a los monitores había varios procesadores grandes para ayudar a descargar y analizar los datos que se mostraban en las pantallas. La primera voz pertenecía a un hombre con un traje negro, pero este hombre estaba en estado grave.
Una sola mirada a su rostro sería suficiente para asustar a cualquiera que lo viera, ya que casi todos los rasgos, ojos, nariz, orejas, cabello y todo excepto la boca estaban reemplazados por tejido cicatricial. Conectados al hombre había múltiples vías intravenosas y tubos, que se clavaban en su piel y ayudaban a su cuerpo a funcionar. ¿Qué podría haber sucedido para causar un daño tan horrendo? ¿Quién fue el responsable de poner a este hombre al borde de la muerte? Olmig, el símbolo de la paz, había luchado contra este hombre hace 5 años en la lucha para la que se había estado preparando casi toda su vida. Mientras que el héroe había recibido un golpe devastador que le había destrozado la mayor parte de las entrañas, su oponente lo había sufrido aún peor. Su oponente, el símbolo del mal, All for One, tenía casi todo su cuerpo destruido, dejándolo al borde de la muerte y en una condición tan debilitante que, si fuera una persona normal, probablemente habría muerto hace 5 años. Quien asistía a este hombre era su médico personal, Kyuga Igaraki, conocido como Darumao Hiko. Era un hombre mayor sin pelo, con un enorme y tupido bigote y un par de gafas muy peculiares. Ese niño va a ser una verdadera espina en nuestras operaciones, dijo el médico. La primera voz se mostró cada vez más preocupada por lo que Tomura le había dicho sobre las capacidades de este niño, preguntándose qué habría que hacer para encargarse de un oponente tan formidable. Pensé que era el único ser capaz de ejercer múltiples poderes a la vez y prestar mi poder a otros. Alguien más que tenga un Kirk con tales similitudes será muy difícil de eliminar, especialmente si su fuerza está a la par con Olmig. All for One apretó el puño con irritación. ¿Cómo podía alguien poseer una fuerza tan rotunda? ¿Podría este niño ser el próximo sucesor de One for All? El Dr. Garaki inclinó la cabeza hacia un lado, al ver las correlaciones existentes para hacer esta suposición. Interesante teoría, All for One. Parece posible. Según lo que me has dicho de tus múltiples batallas con usuarios de One for All, el don fortalece significativamente el poder del don original y mejora la fuerza física en varios niveles. Al principio, los niveles de fuerza física y fuerza de Kirk eran patéticos, pero finalmente, llegó el momento en que le dio suficiente poder a Olmig para vencerme. Probablemente aceptó el trabajo en Wahai y encontró a alguien con un Kirk con suficiente potencial para transmitirle su poder. Con un Kirk tan práctico como ese, tiene sentido por qué le transmitiría One for All a ese niño. Mata a 2 pájaros de un tiro. Si tan solo pudiera obtener ese poder y regresar a mis días de gloria. Lamentablemente, Olmig hizo un gran daño a mi cuerpo, convirtiéndolo en un cadáver podrido. El doctor sacudió la cabeza y suspiró. Si tan solo hubiéramos tenido en nuestras manos el don de super regeneración hace 5 años. El don no puede hacer prácticamente nada por ti ahora que las heridas ya han sanado. Luchar contra 2 Olmigs es todo un desafío, incluso para mí, así que tendremos que desarrollar una forma de crear armas poderosas, algo con suficiente fuerza y versatilidad para lidiar con las habilidades de ese niño. ¿Qué tenías en mente? Creo que deberías comenzar el desarrollo del Nomu de gama alta. ¿Qué? Nomu no era un nombre exclusivo de la criatura que había atacado a la Ushoi. Era un término para referirse a una especie de seres sin mente creados por All for One y el Dr. Garaki. Habían perfeccionado la creación de Nomu hace solo un año y ya habían comenzado la creación de los Nomu, habiendo creado alrededor de 4 de ellos, incluido el Nomu utilizado por Shigaraki. Los Nomu se clasificaban por diferentes niveles de fuerza. Nivel bajo, nivel medio y nivel superior. El Nomu negro era el único Nomu de nivel superior que habían creado con éxito hasta ahora, lo que llevó varios meses de estudio y preparación. El Nomu de gama alta, sin embargo, era algo completamente diferente, una idea que aún necesitaba ponerse en práctica. Los de gama alta, apenas he hecho experimentos con ellos en papel todavía. Desafortunadamente, todavía necesito una investigación mucho más exhaustiva y herramientas avanzadas para comenzar a crearlos, lo que ocupará la mayor parte de mi tiempo y me impedirá crear más soldados rasos Nomu. Un sacrificio necesario. A menos que puedas arreglar mi cuerpo, esa es la forma más efectiva de cuidar de Olmig y de ese niño psíquico. El doctor bajito estuvo de acuerdo con el razonamiento de All for One y asintió. Ahora que Tomura había comenzado su desarrollo como villano y finalmente habían logrado algún progreso con el Nomu, no podían permitirse poner en peligro sus operaciones de esta manera. Además, Shigeo Kageyama se había puesto a sí mismo en la cima de sus prioridades, y al Esper no le gustaría lo que eso traería.
Agachado en el lugar donde acababa de aterrizar, el cuerpo del símbolo de la paz estaba inmóvil, su sonrisa habitual fue reemplazada por un gruñido creciente. Se escaparon, murmuró Olmigt. Las fosas nasales del héroe número 1 se dilataron, furioso por no haber podido capturar a los villanos a pesar de su increíble nuevo poder otorgado por Kageyama. Desafortunadamente, la energía psíquica también influyó en esta ira hirviente, lo que hizo que actuara de manera mucho más agresiva de lo habitual. Maldita sea. El héroe número 1 se preparó para golpear el suelo con frustración, pero se detuvo en el último segundo. Incluso sin contacto, el golpe de Olmigt fue lo suficientemente fuerte como para crear varias ráfagas de viento y agrietar el suelo debajo de él. Tranquilízate, Toshinori. Es la energía psíquica que te dio Kageyama. El héroe cerró los ojos y respiró hondo. Perder el control de sus emociones no le haría ningún bien a nadie. Con el poder que lo recorría, un solo puñetazo en el suelo destruiría toda la USG, arrasando con la escuela y posiblemente con parte de la ciudad. Además, necesitaba centrarse en lo más importante ahora que los principales villanos habían escapado. Confirmar la seguridad del resto de los estudiantes. Pero aún así, era asombroso cuánto poder le había dado Kageyama. Ni siquiera había aprovechado todo su poder psíquico cuando estaba luchando contra ese gnomo hace un momento. Desde su punto de observación, los estudiantes que tenía más cerca a la vista eran los 5 estudiantes en el centro del USG, por lo que rápidamente saltó hacia allí tan rápido que parecía que se teletransportó una vez más. Una vez que llegó a la escena, notó que los ojos verdes de Midoriya apuntaban hacia el pie del Esper. Hizo una mueca cuando vio la decoloración púrpura y la piel hinchada. Kirishima, Bakugo y Todoroki también notaron cómo Kageyama cojeaba y todos se apiñaron alrededor del Esper. Kageyama, ¿tienes el pie roto?, preguntó Kirishima. No hay forma de que algunos villanos débiles hayan logrado hacerte daño, comentó Bakugo. Hablando de esos villanos que eran extremadamente débiles, muchos de los enemigos caídos que Shota y Toshinori habían noqueado estaban comenzando a recuperar la conciencia y estaban listos para seguir causando estragos. Sin embargo, una vez que vieron el símbolo de la paz erguido y orgulloso, muchos de ellos comenzaron a temblar de miedo. La mayoría de ellos tenían demasiado miedo de luchar solos contra el héroe número 1 o ya habían experimentado lo fácil que era encargarse de ellos cuando el héroe los cortó a todos en el cuello. Toshinori preparó sus puños para golpear a los villanos una vez más, pero resultó que otros habían venido a echarle una mano. Desde la entrada de la escuela, se disparó una bala, golpeando a uno de los villanos en la pierna y haciendo que cayera al suelo. 2 disparos más sonaron hacia el área de la montaña, donde Yaoyorozu, Hirou y Kaminari habían sido teletransportados, y el estudiante que empuñaba electricidad estaba retenido como rehén. Las balas alcanzaron al villano, sujetando a Kaminari en la parte superior de sus brazos, liberando al estudiante de su agarre. Olmigt y los demás estudiantes desviaron la mirada hacia lo alto de las escaleras para ver quién había disparado. Era el héroe Snipe, cuyo don le permitía controlar la trayectoria de las balas que disparaba. Caminando a su lado estaba un ejército de profesores de la UA, que finalmente llegaron para ayudar a los jóvenes estudiantes y tranquilizarlos. Sentado en el hombro de uno de los profesores estaba el director Nezu. Lo sentimos, llegamos tarde. Intenté traer a los profesores lo más rápido que pude. Entre los héroes profesionales estaba Tenma Ida, quien rápida y eficientemente les informó sobre los villanos y regresó con sus compañeros de clase. Tu representante de clase ha regresado. Cumplí con mis deberes y traje refuerzos. Los villanos restantes reunieron todo el coraje que pudieron y apuntaron sus dones a los profesores. Present Mic hizo el primer movimiento, caminando hasta el borde de la escalera y desatando un sonido agudo hacia los enemigos, haciendo que se taparan los oídos de dolor. El siguiente héroe en actuar fue Ectoplasma, cuyo don le permitió crear múltiples clones de sí mismo a partir de un flujo ectoplasmático que soltó de su boca. Docenas de estos clones bajaron corriendo las escaleras y derribaron a los villanos que subían por ellas. Muy rápidamente, el resto de los profesores entraron en acción y cada uno comenzó a dispersarse por el USG, para encontrar a los estudiantes que todavía estaban en batalla y detener a los villanos restantes. Con el resto de los profesionales aquí, supongo que esto significa que se acabó, dijo Todoroki, aunque si todos los profesionales vinieran aquí a la vez, significaría que el resto de la escuela está segura. Gracias a Dios, respondió Olmigt. Luego, con la llegada de un ejército de héroes profesionales, el símbolo de la paz descubrió que las cosas finalmente se habían calmado.
Kageyama, vamos a llevarte con Recovery Gel para que te arregle el pie de inmediato. El Esper se estremeció de dolor. Con la descarga de adrenalina calmada y toda su energía psíquica en posesión de Olmig, Mop pudo sentir cuán gravemente el Nomu había dañado su pie cuando chocó accidentalmente contra el suelo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna lesión grave que requiera atención médica inmediata? Me rompí 2 dedos durante mi pelea con los villanos, dijo Midoriya, mostrándole al héroe sus dedos ocultos por su cólera. Entonces nos iremos ahora mismo. Kageyama, te ayudaré a levantarte. El héroe agarró a Mop por las piernas y lo cargó sobre su espalda, llevándolo a caballito. El resto, reúnanse con el resto de la clase en la puerta principal. Olmig y sus 2 aprendices comenzaron a subir las escaleras, lo que les permitió conversar entre ellos. Los otros 3 estudiantes tardaron unos segundos en unirse a ellos, pero la distancia entre ellos era suficiente para que no pudieran escucharlos. Kageyama, me salvaste el trasero. Sin la energía psíquica que me diste, no estoy seguro de que hubiera podido ganar contra ese monstruo. Estoy aún más impresionado de que hayas logrado manejar esa amenaza por tu cuenta. Fue difícil para los labios del Esper curvarse en una sonrisa con el dolor en su pie, pero Mob aún logró mostrar una pequeña sonrisa, complacido de saber que logró ser de ayuda para el héroe número 1. Con la energía que me has dado, creo que podré mantener mi forma muscular durante al menos otra hora, tal vez más. Olmig todavía estaba asombrado por el aumento de poder que la energía de Kageyama le había dado. Aún más sorprendente era que Olmig aún no había aprovechado toda la energía psíquica que se le dio cuando luchó contra el Nomu. De hecho, solo estaba arañando la superficie. Pensar que tenía suficiente poder psíquico para restaurar a Toshinori a tal estado, para darle un impulso de poder tan abrumadoramente fuerte. Aunque tal vez no hubiera podido durar una cantidad de tiempo suficiente, ya que podía sentir lentamente la energía filtrándose de su cuerpo, aún era ventajoso. Ah, Olmig. El director Nezu se sintió aliviado cuando vio que el héroe número 1 estaba ileso, aunque él, junto con los otros 2 héroes que habían decidido quedarse atrás, Mignight y Snipe, se sorprendieron al ver que Olmig llevaba a Kageyama en su espalda. Es bueno ver que has derrotado a los villanos sin problemas. Logré derrotar a su oponente más poderoso, pero desafortunadamente no pude atrapar al líder de estos villanos. Se desvaneció antes de que pudiera alcanzarlo. Bueno, lo más importante es que los estudiantes estén a salvo. El director dirigió su atención hacia el Esper de pelo redondo. Kageyama, espero que Recovery Gel pueda curar cualquier lesión que tengas. No es nada, director Nezu. Luego, mientras observaba a todos los estudiantes y profesores que se agolpaban en la entrada, sintió que se le hacía un nudo en la garganta al ver a su profesor de aula colgado sobre los hombros de Shoji, inconsciente, con hematomas y sangrando por los brazos. El señor Aizawa es el que está en peor estado. Hay que llevarlo a Recovery Gel ahora mismo. Una vez que Olmig vio bien a su compañero maestro, sus cejas se juntaron, sorprendido y asqueado por lo gravemente herido que había sido. Llevaré al señor Aizawa a la enfermería, joven Shoji. El estudiante de múltiples extremidades obedeció y colocó con delicadeza a su profesor en los brazos del héroe. La tristeza se dibujó en los rostros de Toshinori, Izuku y Shigeo cuando vieron de cerca el cuerpo destrozado de Aizawa. Era trágico que el héroe hubiera sido torturado a manos de los Nomu. La situación se volvió aún más trágica cuando los 3 vieron a 13, que había perdido la espalda. La batalla con Kurohiri le había pasado factura y apenas se aferraba a la conciencia. ¿Y qué pasa con 13? Preguntó Mop. Haremos que alguien más la traiga, ya que tú ya tienes las manos ocupadas. Te aseguro que ella estará detrás de ti, dijo el director Nezu. Los 3 caminaron en silencio por un momento mientras los demás estudiantes los observaban mientras se dirigían a la entrada. La clase 1 había superado esta dura prueba y había experimentado de primera mano los peligros y enemigos a los que los héroes tenían que enfrentarse a diario, el tipo de oscuridad que acechaba en las sombras de la sociedad, lista para causar venganza y destrucción. Cuando la enfermera de la escuela se enteró del ataque del villano por parte del director Nezu, parte de ella anticipó que Midoriya llegaría a su oficina más tarde ese día con algún tipo de lesión. Efectivamente, el próximo heredero de One for All entró con 2 de sus dedos rotos menos de 15 minutos después de que Nezu le informara del ataque. Pero no esperaba ver a Shigeo Kageyama con sus manos agarradas a los hombros de Olmig mientras cabalgaba sobre la espalda del héroe. Había visto su increíble desempeño durante los exámenes de ingreso y estaba al tanto de sus éxitos durante las pruebas de aprehensión de Don y los juicios de batalla.
Entonces, si algún otro estudiante además de Midoriya resultó herido durante el ataque del villano, Kageyama era la última persona de la que habría sospechado. Ella inmediatamente dejó de lado ese shock momentáneo cuando vio a Shota y su horrenda condición. Aizawa está en mal estado, dijo All Might con el ceño fruncido, ambos brazos están rotos, pero no sé qué tan dañados están los huesos. Dios mío. Déjame verlo mejor. La anciana enfermera se acercó a All Might, donde observó de cerca los brazos del héroe inconsciente, notando la posición deformada en la que se encontraban, la marcada decoloración y la sangre que supuraba alrededor de los sitios de la fractura. Esto es muy serio. Tendré que hacer una radiografía de los huesos rotos para saber cuánta fuerza debo usar sobre él. All Might lo puso allí abajo, señaló Recovery Girl hacia la máquina de rayos X al final de la sala, y el héroe número 1 colocó suavemente al desaliñado maestro sobre la mesa. Tranquilo, Kageyama. Te pondremos en la cama de allí, dijo All Might, apoyando al esper de pelo cuenco en la cama a unos metros de Aizawa. Mientras All Might estaba ocupado llevando a Aizawa y Kageyama a sus respectivas camas, Recovery Girl decidió terminar con la parte más sencilla. Tiene sentido que hayas venido aquí para verme con el ataque del villano, murmuró Recovery Girl, aunque me sorprende que solo te hayas roto 2 dedos. Normalmente, te regañaría por ser tan imprudente con tu poder, pero viendo que te enfrentaste a un escenario de vida o muerte, lo dejaré pasar. Los labios de la enfermera se extendieron hacia el dedo medio del adolescente, que comenzó a brillar de un verde brillante mientras su cuerpo curaba los huesos rotos. Como se esperaba, Midoriya sintió que sus ojos comenzaban a cerrarse, lo que solo empeoró cuando le repararon el pulgar izquierdo. Ya está. Recovery Girl envolvió algunas vendas alrededor de los dedos del adolescente y le dio algunas gomitas como premio, como una enfermera normal. Ahora, si yo fuera tú, regresaría y me reuniría con mis compañeros de clase. Creo que sería mejor que te cambiaras de nuevo a tu uniforme escolar y regresaras a tu salón de clases, sugirió All Might. Es un largo camino de regreso a la USG, y una vez que se haya reunido a toda la clase, es probable que los envíen de regreso al salón de clases, por lo que no vale la pena el viaje. Ah, eso tiene sentido. El estudiante de pelo verde dirigió su mirada hacia su amigo. Te estaré esperando cuando salgas de aquí. Por supuesto. El héroe número 1 no pudo contener la sonrisa. Estaba recordando cuánto habían crecido estos dos, el vínculo especial que los unía después de todos esos meses agotadores y los buenos recuerdos que habían creado. Eso le calentó el corazón. Gracias de nuevo, Recovery Girl. Te veo luego, All Might. El fanboy extendió su último adiós antes de salir de la enfermería. Con las heridas de Midoriya fuera del camino, la enfermera caminó rápidamente hacia la máquina de rayos X para encenderla. Puso un delantal de plomo sobre el cuerpo inconsciente de Aizawa para protegerlo de la radiación, luego colocó el dispositivo sobre el brazo derecho del maestro y comenzó a enviar los rayos X a través de su brazo. Todo el proceso tomó menos de 10 segundos. Las imágenes tardarán unos minutos en revelarse, así que pongámoslo en otra cama. El héroe número 1 hizo lo que le indicaron y levantó a Shota para colocarlo en la cama junto a Shigeo. All Might y Mob esperaban que la enfermera usara sus poderes en Shigeo rápidamente, lo curara en menos de 10 segundos, tal vez lo dejara descansar un rato y lo enviara a su alegre camino. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que ninguno de los dos había esperado ni preparado. Ya que estoy en ello, déjame hacerte una radiografía del pie para ver qué tan gravemente están rotos los huesos, si es que están rotos o si son solo los músculos los que se han desgarrado. Oh, vamos, Recovery Girl. Eso no es necesario. El héroe número 1 esbozó una sonrisa falsa, intentando ocultar el pánico que se avecinaba. Supongamos que Recovery Girl le hiciera una radiografía al pie de Kageyama. En ese caso, notaría la articulación adicional en su dedo meñique, dándose cuenta de que técnicamente no tenía ningún don y, por lo tanto, no debería tener ningún poder. Kageyama también se dio cuenta de esto y siguió el ejemplo de All Might. Sí, mi cuerpo puede manejar la energía que necesito para curar mi herida. Desafortunadamente, preferiría no correr ese riesgo y arriesgarme a que uses más resistencia de la que tienes. Ya te ves agotado, así que dudo que te quede tanta resistencia. Aunque su batalla con el gnomo, mientras estaba al 100% de furia, no había drenado nada de su resistencia, la transferencia de su poder psíquico y el posterior empeoramiento de su pie roto habían hecho que su cuerpo se cansara, por lo que Mob se veía nominalmente pálido y tenía algunas arrugas debajo de los ojos. ¿Cansado? Parece que está muy animado.
Recovery Girl frunció el ceño confundida. ¿A qué se debe todo ese alboroto entre ustedes dos? Dijo, sin encontrar ningún motivo para que ninguno de los dos hiciera un escándalo por algo tan simple como una radiografía. Los dos intercambiaron miradas inquietas. Olmig se sentía como si estuviera atrapado entre la espada y la pared. Si ella tomaba la radiografía y veía la anomalía, eso solo crearía sospechas innecesarias y los obligaría a pensar en alguna explicación extraña, una que probablemente no creería o que podría atraer una atención no deseada. En ese caso, la única otra opción era hablar sobre los orígenes de Kageyama y cómo llegó a ser estudiante en Oahai. Esa opción no era tan terrible. Recovery Girl sabía sobre One for All, después de todo, así que no era como si no fuera cercana a él o no pudiera guardar un secreto. El héroe supuso que ahora era el momento de decirle la verdad a la enfermera de la escuela finalmente. ¿Escuchar? Olmig fue interrumpido por un gemido de dolor proveniente de la cama junto a Kageyama. Luego, las tres personas conscientes vieron que los ojos de Eraserhead se abrían lentamente y hacía una mueca de dolor al darse cuenta dolorosamente de sus heridas. ¿Dónde estoy? Estás en la enfermería, Aizawa, dijo Olmig. Te dieron una buena paliza. El héroe borrador se familiarizó con su entorno y vio que Kageyama estaba sentado a su lado con un pie hinchado. Así que saliste de allí ileso, Kageyama, comentó Aizawa, recibiendo solo un pequeño y tímido asentimiento de confirmación del Esper. ¿Y el resto de la clase? Los profesores y la policía están en el lugar y todos los estudiantes están protegidos, respondió el héroe número 1. No te preocupes, Aizawa. Será mejor que te concentres en descansar un poco. Ya te hice las radiografías y te daré una buena dosis de midón en unos minutos. Ahora, Kageyama, te toca a ti. Por favor, ponte el delantal de plomo. Toshinori y Shigeo se enfrentaban a un enorme problema. En ese momento, todavía estaban decidiendo si podían hacer algo al respecto. Ahora que Aizawa había recuperado la conciencia, no podía decirle la verdad a Recovery Girl. Pero si seguían intentando disuadir a la enfermera de que le hiciera las radiografías, eso solo haría que ella sospechara más y confundiría a Aizawa. Así que la única opción que les quedaba era rezar para que Recovery Girl no notara el apéndice adicional en su dedo meñique. Mientras el Esper se subía a la mesa y se preparaba para la radiografía, el héroe del borrador gemía de dolor. Ni siquiera puedo mover los dedos sin sentir como si un cuchillo me estuviera atravesando los brazos. Lamento no haber podido venir a rescatarlo antes, señora Aizawa, dijo Mob, sintiendo que las heridas de su maestro eran en parte su responsabilidad y, por lo tanto, su culpa. Sin embargo, el maestro no le echó la culpa al joven Esper por sus heridas y trató de brindarle algo de consuelo, incluso si no era su punto más fuerte. No te estreses por esto, Kageyama. Si no hubieras venido cuando lo hiciste, esa cosa me habría golpeado la cabeza contra el suelo y probablemente me habría causado un daño cerebral grave, tal vez incluso hubiera afectado la funcionalidad de mi don. Aizawa tiene razón, Kageyama. No subestimes lo que has hecho hoy. Las palabras de Olmig y Eraserhead fueron suficientes para apaciguar su sentimiento de culpa. Sin embargo, mientras el desaliñado héroe recordaba su enfrentamiento con el gnomo, también recordó la repentina demostración de poder y ferocidad de Kageyama. Me sorprendió tu repentino aumento de poder, comentó Aizawa. Oh. Solo fui yo preparándome para pelear, dijo Kageyama, con Recovery Girl ya habiendo terminado de tomarle la radiografía y esperando para procesarla. Nunca imaginé que tendrías tanta ira escondida. Una vez que te enojas, te vuelves mucho más centrado e inquebrantable en tu determinación de luchar. Tus ojos, Aizawa recordó los ojos pasivos y claros de color marrón a los que él y todos los demás se habían acostumbrado, reemplazados por esos ojos rojo carmesí sin inocencia, sin compasión, solo furia despiadada. Aquí estamos. La enfermera de la escuela terminó de procesar las imágenes de la máquina de rayos X y las puso en la pizarra para que todos vieran los brazos del maestro y lo mal que estaban. Desafortunadamente, era incluso peor de lo que imaginaban. Sus huesos estaban completamente fragmentados y partidos en más de una docena de pedazos diminutos. Una fragmentación como esta requeriría algo más que el don de Recovery Girl. Esto es realmente muy grave. Tendré que hacer una cirugía y poner los huesos fragmentados en su lugar antes de usar mi don en ti, Aizawa. Pero aún así, nada que no pueda tratarse, así que no hay necesidad de preocuparse por un daño permanente. Ahora, te haré una radiografía, Kageyama.
Toshinori y Mop contuvieron la respiración, esperando con silenciosa anticipación y temor que llegara el momento de la verdad. La enfermera reemplazó las radiografías del maestro y colocó la radiografía del Esper en la pizarra de luz. Desafortunadamente, el daño no era tan evidente como en el caso de Aizawa, por lo que la enfermera tuvo que inclinarse para acercarse más a la imagen. Parece que hay fracturas transversales de los huesos metatarsianos de los dedos gordo e índice. También hay una fractura oblicua del hueso cuboides. Son problemas menores, pero saldrás de aquí en unas horas. Todo lo demás parece perfecto. La voz de Recovery Girl se fue apagando mientras seguía observando en detalle los diferentes huesos del pie, avanzando desde el dedo gordo hasta el meñique. Pero cuando llegó al meñique, había algo que no debería haber estado allí. ¿Qué es esto? La enfermera señaló la segunda articulación del dedo meñique, parpadeando rápidamente y preguntándose internamente si lo que veía estaba allí o no. ¿Una segunda articulación en el dedo meñique? Olmig y Mop sintieron que sus corazones se detenían y que la sangre de sus cuerpos se les helaba cuando su peor temor se hizo realidad. La enfermera de la escuela volvió la cabeza hacia el Esper, con una mirada vacía en su rostro y sus ojos entrecerrados por la confusión. Pero, ¿cómo? Aizawa lo estaba procesando de una manera un poco diferente. Al igual que Recovery Girl, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa ante este hallazgo inusual. Pero a diferencia de ella, este hallazgo le hizo recordar lo que había sucedido cuando Kageyama intentó enfrentarse por primera vez a los villanos solo. Cuando intentaste luchar contra los villanos al principio, Kageyama, traté de borrar tu don, pero no pasó nada. Los dos humanos con superpoderes echaron la cabeza hacia atrás. Mop ni siquiera se había dado cuenta de que su maestro le había hecho esto, por lo que no estaba listo para esta confrontación. La única vez que mi don no funciona es contra los dones mutantes, pero tu don es claramente de tipo emisor. Entonces, si tienes dos articulaciones en el dedo meñique y mi don no te afecta, la única explicación posible es que no tienes un don. Todas las miradas estaban puestas en Shigeo. La verdad sobre su naturaleza sin don había sido revelada a los dos profesores, cada uno preguntándose cómo demonios alguien podía tener habilidades sobrenaturales sin un don. ¿Cómo reaccionaría el adolescente con poderes sobrenaturales ante esta situación? Después de unos segundos de silencio, la atmósfera en la sala rebosaba de tensión. Mop bajó los hombros y desvió la mirada hacia Olmig. Podríamos decirles la verdad ahora, Olmig. ¿Eh? ¿Sabías de esto, Olmig? El desaliñado profesor se confundió aún más, incapaz de entender cómo encajaba todo esto. Finalmente, el héroe número 1 suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Aizawa no era alguien a quien le hubiera gustado añadir al círculo sobre los orígenes de Kageyama, ya que los dos todavía tenían varios puntos de interés conflictivos y diferencias de personalidad, así como de estilo de enseñanza. Sin embargo, esas diferencias no importaban en este punto. Le gustara o no, Aizawa estaría al tanto de la verdadera naturaleza del Esper. Muy bien, ustedes dos. Toshinori se dejó caer en una silla junto al escritorio de Recovery Girl y se dio una palmada en el regazo. La historia que les voy a contar va a sonar loca, pero es la verdad. Recovery Girl y Eraserhead se miraron con ojos confusos e inquietos, sin estar seguros de qué tipo de historia extraña o extravagante estaba a punto de contar el héroe número 1. Olmig comenzó desde el principio, describiendo el mundo en el que vivía Mop, la falta de poderes generalizados y las pocas personas que existían que poseían poderes sobrenaturales. Como era de esperar, ambos profesores jadearon y abrieron los ojos de par en par. Pero esta conmoción solo continuaría mientras detallaba el encuentro del Esper con Clau, la batalla final que destrozó la ciudad, la autodestrucción de Suzuki y el intento de Kageyama de absorber la energía para salvar a sus amigos y la ciudad. La energía que absorbió abrió un agujero en la realidad y lo envió a nuestro mundo. Fue entonces cuando lo encontré, hace unos 11 meses. Ha estado viviendo conmigo desde entonces. Mi señor, la enfermera de la escuela se tocó la garganta, con voz temblorosa y suave mientras asimilaba esa historia. Al igual que el director Nezu, logró aceptar esta historia con relativa rapidez, considerando que era una de las pocas personas conscientes de que el don de Olmig podía transferirse de una persona a otra. Aizawa estaba tardando un poco más en digerir lo que le estaban contando. Tómate tu tiempo para procesar esto, dijo Olmig, sabiendo muy bien lo ridícula que sonaba esta historia, especialmente para Shota. Durante más de 10 segundos, la habitación permaneció en silencio, los ojos del héroe borrador miraban fijamente a la pared con una expresión en blanco.
Finalmente, después de este silencio, el héroe borrador rompió el silencio y le habló al Esper de pelo en forma de cuenco. Así que ya tenías experiencia luchando contra villanos. Ahora entiendo por qué estabas tan dispuesto a luchar contra los Nomu. All-Might apretó los labios con fuerza y su pulso se aceleró. ¿Eso fue lo primero que dijo Aizawa sobre esto? ¿Era tan insensible? El pulso de All-Might se aflojó cuando vio que el maestro soltaba un profundo suspiro y su rostro se transformaba en una expresión pensativa. Lamento lo que te pasó, Kageyama. Si sus brazos no estuvieran destrozados, le habría dado una palmadita cariñosa en el hombro al joven Esper. Tus amigos y familiares todavía están a salvo, ¿verdad? Preguntó Recovery Girl. Así es, no quedaron atrapados en la explosión. Ya veo, la anciana enfermera podía ver lo terrible y solo que debía sentirse este niño, una pérdida verdaderamente terrible. ¿Y alguien más sabe sobre esto? Dijo Aizawa. Al oír esta pregunta, Toshinori miró a la enfermera de la escuela. Solo el director. Recovery Girl se quedó perpleja cuando vio que el héroe extendía dos dedos, con la mano todavía sobre su regazo y fuera de la vista de Aizawa. El héroe rezó para que la enfermera entendiera el mensaje. Recovery Girl intentó descifrar lo que All-Might le estaba diciendo. Parecía que había algún otro secreto que intentaba ocultar, algo que no quería que Aizawa viera. ¿Pero qué podría ser? Recordó cuando él estuvo en su oficina para visitar a Midoriya después del juicio de batalla. Había mencionado un quinto nombre entre las personas que sabían la verdad sobre One for All, pero se detuvo a mitad de camino. El nombre comenzaba con K, eso era lo que ella sabía. Podría significar. Ahora la enfermera lo entendió. Kageyama era una de las personas que sabían sobre One for All. Esto probablemente significaba que Midoriya también sabía sobre Kageyama y su condición de persona de otro mundo. Eso es lo que All-Might estaba tratando de decirle, que las únicas otras personas que lo sabían eran Nezu y Midoriya, haciendo que Aizawa no descubriera el secreto de One for All, ya que no tendría sentido que Midoriya supiera sobre Kageyama sin ninguna razón aparente. La enfermera asintió brevemente para confirmar que había recibido el mensaje y All-Might le devolvió el gesto con un ligero asentimiento. No quiero que ninguno de los otros profesores lo sepa. Solo atraería atención no deseada hacia Kageyama. Es una manera sensata de abordar este asunto, dijo Aizawa. Que un montón de cabezas se metan en un asunto como este solo hará que las cosas sean más caóticas y molestas. No tienes que preocuparte de que le revele este secreto a nadie. El héroe borrador ya no pudo ocultar su increíble dolor y cerró los ojos mientras gemía de dolor terrible. Recovery Girl corrió rápidamente a su lado. Necesito comenzar con la cirugía de inmediato. Te administraré un poco de anestesia y te anestesiaré. Terminará antes de que te des cuenta. Ya basta de hablar de mí, señora Aizawa. Concéntrese en curarse, agregó Mo, frunciendo el ceño con preocupación mientras la enfermera de la escuela comenzaba a administrar la dosis adecuada de anestesia. El desaliñado profesor no se resistió, apoyó la cabeza en la almohada y dejó que su cuerpo se relajara mientras las drogas eran inyectadas en su cuerpo, dejándolo rápidamente en una dulce inconsciencia. Eso debería haberlo puesto a dormir. Ahora que el héroe del borrador estaba dormido, la enfermera de la escuela podía confirmar el mensaje que el símbolo de la paz le había dado. Entonces Kageyama también sabe sobre One for All. Eso es lo que intentabas decirme, ¿verdad? Sí. Me alegra que hayas recibido el mensaje. Yo y el joven Midoriya fuimos quienes nos cruzamos con Kageyama, y después de aclarar algunas cosas, decidimos que era mejor que se quedara conmigo, y durante los últimos 10 meses, han estado entrenando juntos. Entonces, ¿tienes a 2 estudiantes trabajando hasta el cansancio? En un movimiento sorprendente para el Esper, Recovery Girl se acercó a él y le dio una palmadita suave en la cabeza. Al menos uno de tus aprendices no se rompe el cuerpo cada vez que usa su poder, dijo, tratando de aligerar el ambiente. La enfermera de la escuela se colocó al lado del pie del psíquico. Sus labios se extendieron y tocaron la parte delantera del pie de Shigeo. Al igual que con Midoriya, su pie comenzó a brillar de un verde brillante, y el Esper sintió como si una ventosa hubiera succionado su energía. Era similar al cansancio que experimentó después de usar en exceso sus poderes contra Suzuki, pero menos intenso. Te daré otra dosis de mi poder después de que termine la cirugía con Aizawa, así que probablemente tendrás que quedarte aquí un rato. Te haré compañía, Kageyama.
El símbolo de la paz sabía que esto era lo mínimo que podía hacer por el Esper después de todo lo que hizo contra los villanos y para ayudar al héroe a acabar con el Nomu. Mob le sonrió al héroe número 1, que inclinó ligeramente su silla hacia el estudiante. Recover Eagle vio el pequeño intercambio y no pudo evitar sonreír en silencio. Parecía que All Might no era el maestro completamente incompetente que le habían hecho creer con Midoriya. Durante los 10 meses que Kageyama había pasado con el héroe, parecía que All Might se había establecido como una figura de apoyo aceptable para el Esper. Eso era bueno de ver. Tendré que llevar a Aizawa en silla de ruedas a la habitación de al lado. Tiene todo el equipo que necesito para la cirugía. La enfermera de la escuela llevó al héroe inconsciente en silla de ruedas a la habitación adyacente para comenzar la cirugía y, por fin, Toshinori y Shigeo estaban solos para descomprimir todo lo que acababa de suceder. ¡Guau! El símbolo de la paz soltó una risita y luego frunció las mejillas para tomar aire y exhalar profundamente. Vaya giro de los acontecimientos, ¿no? El Esper apoyó la cabeza contra la pared y hundió el pecho, un tanto abrumado por todas esas revelaciones forzadas y los acontecimientos del día. No esperaba que Recover Eagle o el señor Aizawa se enteraran de esto. Recover Eagle es alguien confiable. Ella sabe acerca de One for All y me ha apoyado durante años. Aizawa, el héroe número 1, se frotó los antebrazos, no es alguien a quien le tenga un cariño especial, y no es alguien que sepa acerca de One for All. Aún así, es un profesor en la preparatoria UA, y aunque actúa con rudeza, es amable a su manera. Así que confío en él lo suficiente como para guardar tu secreto. Pero ya basta de eso. Creo que es hora de que te relajes. Has tenido un día duro. Toshinori puso su mano sobre el hombro de Mob y le dio una palmadita suave. Había tenido su primer encuentro con verdaderos villanos en este mundo, se había roto el pie y de repente 2 maestros lo habían confrontado sobre su origen. Ahora, todo lo que el Esper necesitaba hacer era sentarse, relajarse y calmarse mientras All Might se sentaba a su lado. Poco después de esta revelación, algunos de los otros héroes trajeron a 13 y la colocaron en la misma habitación que Aizawa. Kageyama pasó la mayor parte de la tarde esperando a que Recover Eagle terminara de curar a ambos héroes. Durante este tiempo, Kageyama permaneció en silencio sobre los eventos del día y tomó una siesta de 1 hora en algún momento de la tarde. Era la última hora de la tarde. El sol ya estaba empezando a ponerse, creando un tono naranja oscuro que iluminaba toda la escuela. En la enfermería, Recover Eagle ya le había dado a Mob su última dosis de sudón y le había curado por completo el pie roto. Una vez que terminó con su recuperación, el Esper salió corriendo de la habitación sin All Might, quien dijo que necesitaba quedarse un poco más para hablar con un detective sobre los detalles del incidente de la USG. En ese momento, el Esper sabía que las clases ya habían terminado y que la mayoría de los estudiantes probablemente se habían ido a casa, por lo que decidió regresar al apartamento y esperar a que All Might terminara cualquier asunto que aún tuviera pendiente. Mientras se dirigía a la entrada principal, se sorprendió por la aparición de varios de sus compañeros de clase. 3 de sus compañeros de clase eran aquellos con los que más se había familiarizado y con los que había pasado más tiempo hasta ahora: Midoriya, Uraraka e Ida. Pero luego, había otras 2 caras con las que se sorprendió al ver allí: Yaoyorozu y Tokoyami. Kageyama, finalmente regresaste, dijo Uraraka. El tratamiento de Recover Eagle llevó bastante tiempo, añadió Ida. Es un alivio verte de pie y en marcha de nuevo. La chica alta se acercó al Esper con una mirada de alegría en sus ojos. Fue una suerte para el Esper que fuera tan tarde en la noche porque si hubiera sido de día, el rostro ardiente de Mob habría sido fácil de detectar. Le conmovió profundamente que ella se hubiera tomado el tiempo de quedarse después de la escuela y esperarlo. Para ella, la forma en que Kageyama había dado sus palabras de condolencias por su pérdida de la campaña de presidente de la clase, incluso si era solo una cosa menor, había demostrado un gran grado de amabilidad y consideración de su parte, y Momo sintió que esperarlo era la forma correcta de reflejar esa amabilidad. Tokoyami también se acercó a Shigeo con una extraña sonrisa en su rostro. Luchaste con valentía, Kageyama. Ojalá hubiera podido estar allí para brindarte mi ayuda, y como el que luchó contra los villanos junto a ti, sentí que debía estar allí cuando te recuperaste. Al Esper le resultó difícil reaccionar adecuadamente, demasiado conmovido por ese pequeño pero potente gesto de sus 5 compañeros de clase. Gracias a todos, dijo Kageyama, las únicas palabras que se le ocurrieron para expresar su gratitud. Los ojos del fanático de cabello verde brillaron intensamente y le hizo un gesto al Esper para que se acercara a él.
Ahora, vamos. Es tarde y deberíamos dirigirnos a la estación. Los 6 compañeros de clase repitieron su camino de regreso a la estación de tren. Habían sobrevivido al primer ataque de un villano y habían visto lo que se necesitaba para ser verdaderos héroes profesionales. No sabían que amenazas aún más calamitosas estarían en el horizonte, pero nada de eso les importaba en ese momento. Al final, habían salido con vida, habían demostrado su potencial y lo habían hecho juntos, y eso era todo lo que importaba. Bueno gente, ese fue el capítulo número 14, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.